Vamos a hablar ahora ya mismo con ella porque está en contacto. Lo anticipábamos al inicio en los títulos. Cosmeticorexia. ¿Qué es? Bueno, la nueva adicción aparentemente de las niñas y ella nos lo va a explicar mucho mejor. Está Vanessa Elías, psicóloga, con nosotros del otro lado para charlar sobre este tema. ¿Cómo estás, Vane? Buen día. Hola, Vane. Día. Hola Majo, hola chicos, Hola, ¿cómo Vane. están? ¿Cómo va? Bien, lindo tenerte. ¿Cómo va? Buena semana corta. Ay sí, qué lindo, qué descanso. Sí, para seguir descansando. Yo lo digo así, cosmeticorexia, está bien dicho, ¿no? Algunos dicen, ¿qué es? Porque hablamos de una nueva adicción, pero muchos no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Sí, es digamos, la definición que le han puesto a este boom que hay últimamente por las nenas cada vez más chiquitas eh, grabando videos o reels acerca de cómo maquillarse, ¿sí? Entonces podemos pensar una especie de adicción, si se quiere, al maquillaje como un modo también de existir en este mundo que es adultocentrista, ¿no? Sí. Entonces, tengamos en cuenta que la manera o el uso que se le da, porque acá a mí me parece muy importante, chicos, que podamos diferenciar algunas cosas para la gente que nos está escuchando, porque si no también suena muy fuerte, ¿no? Y las familias muchas veces se asustan, se angustian. A ver, no ha dejado de existir lo lúdico, no ha dejado de existir Claro. el juego. Exacto. ¿Sí? Cuando Entonces, éramos chicas también nos daban esas cajitas con maquillaje como de mentirita y era un juego. No, la nena No es poniéndose, eso, no hablamos la de nena eso. poniéndose No, los no zapatos estamos con hablando tacones de de la eso. mamá. No hablamos de eso, claro. exacto. No estamos hablando de eso, estamos hablando de cuando la actitud que toma la criatura tiene que ver con el mundo adulto, no es lúdica. Hace un tutorial, por ejemplo, de cómo maquillarse como si fuese una mujer adulta. ¿Por qué es importante esto? Porque diferenciar entre el juego, entre lo lúdico y lo que no lo es, lo que implica empezar a ocupar un rol que no corresponde, que siempre genera angustia en la infancia, porque hasta el final, aunque pensemos que es muy madura y que es muy adulta, es una criatura, es una nena, o sea, Sí. no termina de comprender ni dimensionar. Entonces, algo ya nos está indicando, nos está diciendo que hay una angustia que está cubriendo con esta actitud, ¿no? O este posicionamiento. No quería usar la palabra adicción, si bien está bien definida, pero digo para que no se asusten y se preocupen de más las casas, porque no tiene el mismo funcionamiento que otras adicciones. Lo que sucede es que empieza a ser un lugar de identificación. ¿Y qué podemos hacer ahí, ¿no? Como mamás, como papás, porque también nos pasa esto, que vemos y no sabemos si está jugando, si qué hacemos. Claro. Bueno, yo creo que es fundamental poder acompañar sin reprimir, ¿no? O sea, sin que esto se convierta en un lugar prohibido o ominoso, sino investigando, abriéndonos, porque está el desafío del aprendizaje que tenemos también hoy las personas adultas frente a infancias y adolescencias tan diferentes y tan intervenidas por la tecnología, ¿sí? Entonces, necesitamos abrirnos a ver, bueno, ¿para qué, no? ¿Cuál es el uso que le está dando a los maquillajes? ¿Para qué los quiere? ¿Por qué quiere grabarse, por ejemplo? Según la edad que tenga, ¿no? No es lo mismo que una nena de 5 o 6 años me diga que quiere hacer un reel para Instagram o para cualquier red, a que una nena de 12 me diga eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un contexto social, comunicacional de su generación que se basa en las redes hoy, nos guste o no. Entonces no podemos aislar a nuestras hijas de el mundo, digamos, que habitan, pero sí tenemos que asumir la responsabilidad de acompañar con conciencia y de poder guiar. Vane, tiene que ver también el tema de cuando los vemos por ahí un poco como obsesionados, entre comillas, con la belleza, eso de están haciendo una rutina de skincare o no sé qué, o de labiales, para verse como, donde allá implica que se están como comparando y donde el cuerpo empieza a ser
el hecho de, ¿no? de apuntar a lo supuestamente hegemónico. Es por ahí donde nos tiene que llamar la atención, más que vení que te maquillo mamá o juguemos. Es un poco esa la diferencia que vos marcás a la hora de, entre comillas, el peligro, la obsesión por la belleza. ¿Puede ser por ahí? Sí, tal cual, Anita, es por ahí. Tenemos que ver también que justamente esto que vos acabas de definir, Anita, es bien del mundo adulto. Claro. Entonces, si lo está padeciendo una nena, yo tengo que estar muy atenta a qué pasa ahí. ¿Por qué esta nena está teniendo este tipo de pensamientos o de angustias que tienen que ver con la estética o con lo hegemónico? Claro. Cuando en la infancia estas no son en realidad cuestiones que deberían, ¿sí? Atravesar ese tránsito, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos decir, bueno, está bien, hay un mandato y una imposición social que nosotras como mujeres sabemos perfectamente cómo opera, ¿sí? Pero que se empieza a materializar, yo les diría, en la adolescencia más adulta, ¿no? En la adolescencia más cercana a la adultez. Sí. Pero sin embargo, cada vez sucede en niñas más chicas. ¿Por qué? Porque hay algo de sexualizar la infancia. Tal cual. Y de esto que les decía al principio del adultocentrismo. Entonces, hace un tiempo atrás nosotras hicimos un programa respecto de Luciana Salazar y su hija, no sé si recuerdan. Sí. Bueno, que hubo un montón de opiniones encontradas al respecto, y para mí es importante aclarar que no se trata de criticar a la figura en particular ni lo que ella haga con su hija, porque primero, jamás se me ocurriría algo así. Digo, las maternidades son libres y a mí no tengo una opinión ahí puesta. Pero sí tener en cuenta que cuando vestimos una criatura de 2, 3, 4, 5 años como si fuese una mujer y la maquillamos, le teñimos el pelo y le ponemos tacones, como dice mi hija, tacones, entonces lo que estamos haciendo es colaborar a esta cultura que sexualiza la infancia, que es, digamos, yo sé que suena fuerte, pero tenemos que decirlo con todas las letras, es la cultura de la pedofilia, ¿no? Porque está justamente sexualizando un espacio que no debería estar sexualizado. Vanessa, sí. Sí, ¿qué se hace con...? Perdón, y quiero decir esto para cerrar. Y hay tanta exposición en las redes que ya trasciende el juego, esto quiero que quede claro. No es lo mismo que yo maquille y vista a mi hija de 5, 6, 7 años en casa, jugando mamá, nena, ¿sí? O entre las amiguitas, en un espacio cuidado y acompañado por una figura adulta, a que yo la exponga en redes. Sí, está buena la aclaración, Vane, y cortito antes ya te dijo Edu, no, de que, ¿qué le dirías a alguien que ahora, mamá o papá, que está viendo esto y que dice, ay, qué exagerado, es un juego, nada más, no, qué exageración, por favor? Porque dentro de esas opiniones y de la cantidad que vos decís que estos temas generan, porque da para el debate, también están aquellos que te acompañan en lo que estás diciendo y otros que deben pensar esto, ¿no? Qué exageración. ¿Qué le dirías? Bueno, yo lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que es importante por eso poder ordenar y aclarar. ¿Por qué? Porque no es para nada exagerado si pensamos que lamentablemente las redes, y de hecho hay campañas que podemos googlear, ¿sí? Hay campañas muy fuertes a nivel mundial que muestran, de estudios que se han hecho, sociológicos, psicológicos, que muestran cómo es muy fácil engañar y manipular a través de una app, de cualquier red social, a una criatura o adolescencia, y que está lleno de señores adultos que están al acecho. Entonces, por eso digo, no es exagerado si lo pensamos en función de una exposición no cuidada, no controlada, no acompañada por figuras adultas, porque tenemos que partir de la base de que la infancia y la adolescencia no cuenta con los recursos que contamos las personas adultas, lógicamente, por una cuestión de recorrido de vida. Entonces, no es lo mismo en un contexto cuidado. Por supuesto que si vos me decís, bueno, le festejé el cumpleaños a mi nena y mi nena quería hacer, no sé, un spa con las amiguitas y pintarse las uñas y maquillarse y ta.
Bueno, cada cual puede tener su opinión subjetiva al respecto, pero a nivel psicológico, si vos decís, bueno, pero ahí hay figuras adultas cuidándolas, no se las va a exponer, no las vamos a filmar y las vamos a subir para que tenga acceso cualquiera, ¿no? Puede ser perfectamente un nuevo modo de jugar hoy, ¿no? Bueno, antes era, te regalaban los maquillajes, decía, y hoy existe el spa para nenas, bueno. Nos puede chocar más o menos, pero puede ser un nuevo modo de jugar. Yo creo que hay una gran diferencia entre esta exposición masiva y lo que tiene que ver con el contexto cuidado, ¿sí? Claro. Edu, perdón. Sí, no, me quedé un poco con la pregunta y con todo el tema de la sexualización de los niños. ¿Qué pasa cuando son los padres los que fomentan en un punto esto? Cuando son las mismas madres o el mismo padre, decís, bueno, que se ponga bonita, que se pinte, que se ponga ropa de mujer adulta. ¿Qué se puede hacer desde el lado de la persona afuera? Que quizás, a ver, no se puede meter con la vida de cómo un padre cría a su hijo, pero yo creo que también hace ruido a los demás cuando ven eso. ¿Qué se puede hacer? El que es de afuera, digamos, el tío, el primo, el que sea, que diga, esto no está bien. Bueno, es que ahí, mira, está re buena tu pregunta, porque yo creo que es importante decirles a las personas que nos escuchan que no se trata de juzgarnos entre nosotros, porque lógicamente que una persona como mamá o papá, de ninguna manera lo que está queriendo es sexualizar a su hija y exponerla, o a su hijo, ¿no? Y exponerlos a gente malvada, ¿sí? Lo vamos a poner así, o maliciosa. No, jamás, no hay papá y mamá que quiera eso si hablamos de personas sanas, ¿sí? No, yo parto de la base de que las cosas o los errores que vamos cometiendo nunca parten de una mala intención. Pero sí es importante poder corrernos de las resistencias, ¿sí? Que todas las personas tenemos resistencias frente a esto que nos hace ruido, ¿no? Nos pone en cuestionamiento, y poder profundizar respecto de si esto que yo estoy haciendo puede perjudicar o exponer a mi hija o a mi hijo a situaciones que después no va a poder manejar. Porque, ¿qué pasa? Como en la infancia no hay metáfora, yo eso se los he explicado un montón de veces, ¿no? Entonces, como no está esta capacidad, hay literalidad en la infancia, ¿no? Por eso hay, por ejemplo, niños que han querido tirarse de balcones para ver si vuelan, ¿sí? Estos son casos que deben haber escuchado y empezamos a poner rejas y cosas en el balcón, porque ve que, no sé, Superman vuela y hay literalidad, no hay metáfora. Entonces, bueno, lo voy a probar. En esta literalidad, el jugar a ser una mujer grande habilita un aspecto que después el niño, lógicamente en la infancia, no sabe qué hacer con eso. Y acá el problema no está en la infancia, está en la gente adulta, porque en un mundo ideal, la infancia podría vestirse como quiera, maquillarse como quiera y no correría ningún riesgo. Y cuando decís que está en la gente adulta es porque lo toma por ejemplo, de la mamá o del adulto que está al lado de ella por protección, ese niño o esa niña, Vane, lo toma desde ahí, porque si no, ¿de dónde viene? Esto de no, pero yo digo, el problema está en la gente adulta que mira de forma sexuada a la infancia. ¿Por qué? Porque en la infancia sí, Anita, siempre va a tener estos referentes, ¿no? Entonces, lógico, la nena chiquita quiere verse como la mamá. Sí. Y quiere vestirse como la mamá. Y quiere ser como la mamá. Y quiere seducir al papá. Esto es bastante básico y es así, pero no hay un entendimiento de la seducción ni de la sexualización como en la adultez. Y capaz, ¿sí? Vane, entonces, termina y te digo. El problema está en las otras personas adultas que sexualizan esa infancia. Total. La infancia no está sexualizada en sí misma, aunque se maquille y se vista de cierta manera. El problema no está ahí. El problema está en el mundo adulto, pero justamente como el mundo adulto tiene tanto que reparar y hemos denunciado tanto esto de, lamentablemente, el abuso sexual en la infancia, de la exposición, ¿no?, de las infancias y de la cercanía de los abusadores, porque muchas veces son parte de la familia, son gente muy cercana, entonces tenemos que estar con mucho cuidado. Y también me permito decir, capaz me meto en otro tema, ¿no?, pero está bueno, ya que hay tiempo voy a contarlo, esto es mío, pero no hay que juzgar
vuelvo a decir, Vane, tal vez me meto en otro tema, pero ¿a qué voy? La mirada ajena. Yo cuento algo que esto es mío, muy personal. Yo era chiquita, tenía 10, 12 años. Y siempre me gustó maquillarme desde muy chiquita. Y me gustaba maquillarme para salir a cenar los sábados. Con mi familia salíamos a cenar los sábados, mira lo que cuento, con otra familia. Esa familia tenía una nena de mi misma edad. Éramos compañeritas. Ella era muy aniñada. Y yo con 10, 12 años, recuerdo, me gustaba maquillarme para salir a cenar. La mamá de esta nena se enojaba con mi mamá de por qué me permitía a mí maquillarme y salir a cenar los sábados pareciendo una mujer, una niña más grande. Y yo no me vestía tal vez como niñita, como se vestía esa nena, sino me vestía con una ropita, no sé, la que a mí me gustaba. Lo que quiero decir es esto, yo era una tontuela, que lo único que hacía era maquillarme y ponerme la remerita más, no sé, apretadita. Se usaba, me acuerdo en ese tiempo, una tirita atrás, mira lo que te digo, ¿no? Una tirita atrás, no sé, ¿viste lo que se usa ahora? Se usaban unos pañuelitos, qué sé yo. Yo tenía 12 años, ya un cuerpo de adolescente empezando a desarrollarme, ¿no? Y a mí me gustaba maquillarme, pero juro que era una tontona que lo único que hacía era maquillarme. ¿Vos lo sentías como juego? Yo no sé que era un juego, me gustaba, me gustaba esa remerita que se usaba, empezábamos a ir a los cumpleaños de 15, tenía ahí 12, 13, que me invitaban las hermanas de mis amigas. ¿Viste? Empezaba esa cuestión de adolescencia. Y la otra nena capaz estaba con la camisita cerrada hasta acá y no sé, ¿cómo se usaba? Y los voladitos. Pero quiero decir que no tiene que ver, o sea, digo, juzgar por la ropa. También hay un tema gravísimo. Yo lo único que hacía era ir a comer con mi mamá y mi papá pintada, me soltaba el pelo, me hacía un buclecito y me ponía la remerita esa. Era lo más tonta del mundo, solo que estaba vestida así. O sea, digo... Pero ¿se volvemos entiende? a lo mismo ahí, Majo. A ver, decime. El problema no está. Yo me sentía muy mirada y esta mujer se ponía muy mal y se enojaba con mi mamá. Claro. Y me miraba de una manera y yo juro que su hija con el volado así, capaz iba a bailar después. Y yo me quedaba con mi mamá y volvía a mi casa y me tapaba hasta acá y me dormía. Digo, la cuestión social también, de que uno cree que somos algo y no es así, ni por cómo te vestís, ni por cómo te pintás, ni por cómo te maquillás. Pero capaz me meto en otro tema, pero decime, Vanessa. No, pero está bueno que lo traes. Tiene que ver, tiene relación. A ver, lamentablemente hay cuestiones preestablecidas a nivel social con las que podemos estar en desacuerdo, pero existen, ¿no? Entonces, sí. Es esto que yo les decía del mundo ideal. Bueno, no es un mundo ideal. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestro aspecto y nuestro modo de manejarnos es un tipo de comunicación. Estamos comunicándole al afuera. En la escena que vos contás, estás con tu mamá y tu papá y estás cuidada, lo cual no implica necesariamente que ningún hombre malintencionado del lugar te haya mirado de otra manera aunque vos tuvieses 12 años. Ahora vos me podés decir, sí, pero pues la otra nena con el voladito, capaz que ese hombre también la miraba así. Es verdad, ¿sí? O sea, yo opino exactamente como vos respecto de la imagen. Me parece que cada cual tiene derecho de vestirse, verse, maquillarse, hacer como... Pero no es lo mismo la responsabilidad que implica en la adultez elegir cómo me voy a ver, cómo me voy a posicionar, cómo me voy a mover socialmente, que en la infancia y en la adolescencia, si no estamos acompañadas por personas adultas, porque nos expone, ¿sí? Entonces, ahí sí algo que es muy importante. Yo lo vivo muchísimo con mi hija. Mi hija tiene 12 años, pero parece de 16. Mide 1,70 m, de hecho. O sea, es una nena muy grande. Flaca, alta, parece una modelo. La información que da su cuerpo no es la información de su edad. Entonces, si ella se viste y se maquilla como sus compañeritas para salir a tomar un helado, la información que está dando no es la misma que sus compañeritas que tienen el cuerpo de una nena de 12 años chiquitita. Claro. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿A mí me molesta que ella se viste y se maquille? No, yo quisiera que ella viva en un mundo donde pueda vestirse, maquillarse y hacer lo que se le cante y no correr riesgos. Pero siento que las posibilidades de exponerla, ¿entendés? A ese afuera, por eso vuelvo a decir, el problema no está en la infancia no tiene problemas. Yo lo digo siempre, cuando a mí me consultan fuera, ¿no? del maquillaje y la ropa, cuando a mí me consultan por cualquier situación en la infancia, siempre digo, primero quiero conocer a la pareja parental.
El problema está en las personas adultas, nosotros somos el problema. La infancia no tiene problemas. Vane, comencemos Sí, hablando de esto como una adicción. Digo, no un hecho, una cosa eventual que sucedió una vez, sino cuando ya se torna en esa niña, o por qué no un niño también, todo un centro de atención, un foco de atención todo el tiempo, estar pendiente de su cosmética, de su apariencia, ¿no? Y por eso el nombre de cosmeticorexia. ¿Qué pasa si un papá, mamá, ve que está pasando eso en su hijo? ¿Queda en la charla familiar? ¿Se resuelve ahí? ¿O sí hay que ir a terapia? no, y mirá qué importante esta pregunta. No, no sí o sí. O sea, habrá casos en donde podremos ver qué está pasando ahí. A veces pasa que se establece una moda, vamos a poner entre comillas, ¿no? Sí. Y entonces todas las personas de esa generación encuentran un lugar de pertenencia y de comunicación mediante esa moda, ¿sí? Claro. Sí. Nos pasó a nosotros, pensémoslo así. En nuestra época, miren a dónde nos llevo. Cuando yo era en nuestra joven. época estaban las tribus urbanas, ¿no? Entonces Sí, estaban, claro. no sé, los emos, Sí, ¿no? los vloggers. Y claro, los vloggers, y tenían también esto, como una estética muy particular, un maquillaje muy particular. Lo que pasa es que no existía esta impronta, ¿no? De lo virtual que existe hoy. Entonces quedaba más como circunscripto a eso, un espacio puntual. Un beso a Cumbio, Ahora que tiene fue el otra primer vlogger. magnitud. Perdón. ¿Cómo? No, que me fui un beso a Cumbio, digo, que fue el primer vlogger, ¿te acordás? Pero Claro. circule. Claro, entonces bueno, a ver, a veces tiene que ver con eso, con un modo de pertenecer, ¿no? De existir. Por eso yo hago hincapié en las edades. No es lo mismo hablar de una nena de 7 años que de una nena de 12 años. Hay mucha diferencia en esa etapa de la vida, ¿no? Esto está Entonces, bueno para los papás. primero esto, tener en cuenta la edad, la frecuencia, si la angustia, ¿no? Si no está maquillado, no está haciendo un reel, se angustia, y ver qué pasa ahí, ¿no? ¿Para qué lo hace? Después otra cosa que yo les digo a las mamás y papás, para mí esto es fundamental, es tenemos que tener la responsabilidad absoluta de ver de qué se tratan las redes de nuestros hijos e hijas. Bueno, a ver, no le podemos prohibir que tenga TikTok, que tenga Instagram, pero sí podemos fiscalizar si esa es una cuenta abierta o privada. De ninguna manera pueden tener cuenta abiertas las infancias y adolescencias. ¿A quiénes aceptan? ¿No? O sea, este mensaje claro de, por favor, no aceptes a nadie que no conoces. Si no lo conoces en persona, no lo conoces. No importa si es amiga, de amigo, no. ¿No? Como esto que un poco resguarda, entonces les permite formar parte de las lógicas de esta generación, que nosotros como adultos podemos entenderlas más o menos, pero no podemos aislarlos porque necesitan conocerlas y manejarlas, pero sí tenemos que acompañar desde un lugar responsable y consciente, tener ahí acceso a estos lugares que antes eran físicos y hoy son virtuales, ¿no? Antes decíamos, bueno, ¿dónde vas a estar? ¿Y con quién? ¿Y qué adulto va a estar ahí? ¿No? Hacíamos todo un cuestionario y te llevaba y te traía. Y ahora son virtuales. Ahora la mayoría de los chicos y chicas, en lugar de salir, se juntan en red. Sí. Entonces tenemos que tener acceso. No es que están protegidos para nada, ¿sí? Esto es lo fundamental. Después, cada persona irá viendo el caso particular y lo que tenemos que ver sobre todo es si notamos que hay angustia detrás. Si lo está haciendo como un juego, lo está haciendo como algo que se impone y que ¿no? Queda como fijo, como un modo de identidad. Ahí entonces nos cuestionamos a ver si es importante consultar a un profesional para ver qué está pasando, ¿no? Porque puede ser la expresión de otra cosa. Total. Vane, siempre nos dejas mucho y nos haces pensar y creo que esto, escucharte, le sirve a muchos que están del otro lado. Son épocas difíciles, épocas adversas, con mucha información, con demasiada tecnología y posibilidades. Así que realmente creo que qué difícil debe ser padres hoy, ¿no? A otras épocas. Así que gracias por tus consejos y por tus palabras.
No, a ustedes. Siempre es un placer estar en este programa. Los quiero mucho. Un Gracias, beso. Vane. Gracias. Hasta Igual. muy prontito. Gracias. Chau, chau. Gracias, Vane.